Regresamos al cuadro de operaciones Franja de Gaza. Alejandra, ¿cuáles son las novedades de la guerra en este momento, en las últimas horas, en esta madrugada? Bueno, la verdad es que tenemos que contar la noticia de las últimas horas, de último momento, que es que Israel ordenó evacuar la mitad de la Franja de Gaza. Hablamos de la mitad norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Esto fue lo que dijo el portavoz de las Naciones Unidas, del secretario general de las Naciones Unidas. Fuimos informados por los oficiales de enlace del ejército israelí de que toda la población al norte de Wadi Gaza, que está básicamente en la mitad del mapa de Gaza, debe trasladarse al sur de la franja en las próximas 24 horas. Vamos a traducir en números. Estaríamos hablando de más de 1,5 millones de personas porque toda la franja de Gaza hay cerca de 2.600.000 personas que la habitan. Así es. Acá tenemos el mapa que puede explicar un poco cuál es el pedido o la orden de Israel. Se habla de una evacuación de toda la población, de más de 1 millón de habitantes del norte de la Franja de Gaza. Me acerco. Toda la población que vive acá tiene que trasladarse en 24 horas hacia la parte sur. Digamos hacia Cisjordania, ¿no? Hacia el sector... En la parte... No, en realidad... Dentro de la franja misma. Claro, dentro de la franja misma, de la mitad norte a la mitad sur. Es decir, la mitad de los habitantes se tienen que sí o sí trasladar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque se espera... Incursión terrestre. Exactamente. Se espera que Israel en las próximas horas avance con sus tropas, con su ejército y con toda su artillería precisamente en esta parte que quiere evacuar. Pero bueno, muchas críticas, la verdad, sí, muchas críticas. Antes de las críticas, a ver, ayúdame a entender, porque uno imagina una incursión terrestre significa algo así como la invasión del territorio. Exacto. Se ocupan los lugares, se intentan descabezar los búnker. Seguramente los cabecillas se van a trasladar hacia la parte sur de la Franja de Gaza. Una vez que está dominada la parte norte, ¿qué pasa? Uno imagina que el ejército israelí va a avanzar hacia la parte sur también. Bueno, la verdad es que en principio habría que decir que no se sabe si los cabecillas de Hamás están en la Franja de Gaza. Hay algunas versiones de que no estarían, pero bueno, si el objetivo es descabezar a Hamás, en realidad no se está hablando de áreas o de puntos o de edificios específicos. Se está hablando de la mitad de un territorio en donde vive 1 millón de personas. A ver, ¿cuál es el objetivo? Bueno, invadir y controlar completamente la parte norte. Sí, especulamos que quizás después se pueda llegar hasta el sur, pero la verdad es que ya con esta evacuación y esta inminente operación terrestre ya es muy difícil que se desarrolle, ¿no? Por lo que implica en términos de costo humanitario, ¿no? Una acción militar de estas características en una zona de tanto conflicto como es la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, no hay que ser muy despierto o hay que ser muy inocente para no imaginar que esto va a tener una repercusión dentro del mundo árabe con algún tipo de acción. Sí, exactamente. Y ya te voy a contar cuáles son las repercusiones. Pero fíjate que las Naciones Unidas ya dijeron que es imposible hacer esta evacuación y pidió a Israel que se retracte ante la posible catástrofe humanitaria que puede llegar a suceder en el caso de que se intente desplazar forzosamente a la población desde el norte hacia el sur. De hecho, algunos especialistas en derechos humanos, y estamos hablando de altos funcionarios de la ONU, ya están hablando de crimen de guerra, porque el traslado o el desplazamiento forzoso de una población es un crimen de guerra. Y mira lo que respondía el ministro de Energía e Infraestructura de Israel ante la crítica de la ONU. La ONU entonces sale a decir que este traslado es imposible y responde precisamente el ministro de Energía y Infraestructura de Israel. La ONU se opone al anuncio de las FDI, que son, bueno, las fuerzas militares. Armadas israelíes, sí. Claro, exactamente, las fuerzas de defensa israelíes. La ONU se opone al anuncio de las FDI a los residentes del norte de Gaza de evacuar al sur de la franja por razones operativas y advierte de consecuencias humanitarias devastadoras. ¡Qué hipocresía! O sea, está acusando de hipócrita a la ONU, el ministro israelí. No proporcionaremos ni 1 gramo de agua ni de electricidad a quienes no evacúen. Trabajaremos con todas nuestras fuerzas para eliminar los asesinatos de Hamás Daesh
y restablecer la seguridad. Lo que fue ya no será. Hamas Daesh es una asociación que hace Israel, no es que tenga que ver Hamas con Daesh, ¿no? Pero bueno, para que veamos cuál es la respuesta ante la ONU, el tema es que dentro de ese millón de personas, yo qué sé, el grupo Hamas, yo supongo que primero que le hace muy mal al pueblo palestino, evidentemente en su lucha por su independencia y demás. Además, la gran mayoría no tienen nada que ver con las incursiones terroristas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente? También es injusto para esa gente, ¿no? Claro, bueno, de hecho, algunos funcionarios israelíes fueron consultados de si culpaban a la población por los ataques de Hamas y los funcionarios no tienen cómo responder, de hecho se alteraron bastante, pero hay una preocupación humanitaria muy concreta por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Por supuesto que las acciones de Hamas en Israel también son terribles, pero el castigo colectivo, que es lo que está impartiendo Israel sobre los palestinos, también está prohibido por el derecho internacional. Y hablando de prohibiciones, otra de las cuestiones que están prohibidas es el uso de ciertas armas, ¿no? Y vamos a hablar del fósforo blanco, porque Israel fue acusado de utilizar una sustancia que es química. El fósforo blanco, que provoca quemaduras en los civiles, que son, la verdad, muy difíciles de detener y provocan daños muy grandes. Baja la paradoja, ¿no? Armas prohibidas, digamos. Todas son letales, pero digo, algunas... Puntualmente son armas prohibidas porque si se lanzan en zonas densamente pobladas, como Gaza, bueno, ocurre esto, ¿no? Acá veíamos que Human Rights Watch, que es una organización internacional, precisamente condenó y confirmó también el uso de esta arma prohibida por parte de Israel. Bueno, debe dolernos a todos, de un lado y del otro. Lo que sucede es muy triste cuando tenemos que contar estas cosas. No hay que mirarlo como si fuera una serie de Netflix. No, la verdad es que atentos entonces a las próximas horas, porque se puede producir una catástrofe humanitaria en Gaza y un avance terrestre de parte de las fuerzas israelíes. Y por supuesto la tristeza por todos los muertos y por todo el dolor que de estas últimas horas de un lado y del otro.